En una húmeda mañana de martes, Mónica Trenton condujo su Dodge negro por la larga carretera rural que atravesaba el condado de Franklin, Georgia. El sonido del motor era el único ruido constante en aquel paisaje de pinos, alambradas y gasolineras olvidadas en el tiempo. Llevaba una camisa azul marino y pantalones oscuros, un estilo discreto, como ella. No llevaba maquillaje ni adornos visibles. Sus ojos vigilantes escudriñaban periódicamente el espejo retrovisor, una habilidad adquirida durante años en el campo, pero ahora atenuada por la desconfianza típica de alguien que sabe bien lo que se esconde bajo el barniz de la ley. Había pasado los últimos días testificando contra un cártel mexicano en un tribunal federal de Atlanta, y ahora regresaba sola a Washington. El GPS dijo que tardaría 3 horas en llegar al aeropuerto más cercano, pero Mónica sabía que aquel no sería un simple viaje de regreso. Había algo tenso en el silencio del camino, como si el aire estuviera esperando el siguiente movimiento. Fue cuando pasó la octava gasolinera vacía que se dio cuenta. El vehículo blanco con detalles dorados la llevaba casi 15 minutos siguiendo, manteniendo la misma distancia, sin sirenas, sin luces. Mónica sintió que su cuerpo se preparaba automáticamente, como si cada músculo entrara en modo de vigilia. Ella conocía el patrón. No era coincidencia. Fue una persecución pasiva, propia de quien busca el momento oportuno para actuar sin levantar sospechas. Disminuyó ligeramente la velocidad, activó la cámara interna del auto y posicionó su celular en un soporte oculto bajo el tablero, donde una aplicación transmitía en tiempo real a un servidor de la DEA. Su rostro permaneció impasible. No habría lugar para el error, la falta de control o la impulsividad. Mónica sabía que en el sur profundo, ser una mujer negra conduciendo sola por carreteras vacías todavía podía ser una sentencia arriesgada. Pero también sabía que, contrariamente a las estadísticas, ella no era una mujer negra cualquiera, y eso, tarde o temprano, marcaría la diferencia. El momento llegó justo después de una amplia curva, donde el camino se estrechó y los árboles se cerraron en un túnel natural. El vehículo activó la luz intermitente con un clic repentino, como si gritara para marcar territorio. Mónica no lo dudó. Detuvo el coche con precisión milimétrica a un lado de la carretera, apagó el motor, mantuvo las manos visibles en el volante y activó discretamente la grabación de audio con el botón del cinturón de seguridad. La ventana estaba parcialmente bajada. A un lado aparecieron 2 perfiles que conocía de memoria. No por el nombre, sino por el patrón. El primero era alto, delgado, con una mandíbula afilada, gafas de sol espejadas y una arrogancia que rezumaba incluso en la forma en que ajustaba su cinturón. El segundo, más bajo, obeso, con la cara roja y con la postura de quien usa la placa como licencia para intimidar. Ryan Whitmore y Cole Barrett aún no sabían de quién era Mónica, pero ella sabía exactamente qué tipo de hombres eran, y eso fue suficiente. «Papel y licencia, señora», ordenó Whitmore, apoyando la mano en la culata de su pistola como si estuviera a punto de sacarla por aburrimiento. El tono no era el de alguien que hacía una pregunta, fue de alguien que esperaba su misión. Mónica obedeció sin hablar. Entregó los documentos con calma, sabiendo que cualquier palabra sería distorsionada y cualquier movimiento utilizado como pretexto. Barrett caminó lentamente hacia la parte trasera del coche, examinándolo como un depredador que se da un festín con su presa. Letrero exterior, horario extraño, conduciendo demasiado lento. Murmuró lo suficientemente alto como para ser escuchado. No buscaban justicia, solo estaban montando un espectáculo. Cuando Whitmore le ordenó salir del vehículo, ella obedeció. Sigue en silencio. Cuando la giró y le colocó las esposas frías en las muñecas, ella simplemente cerró los ojos por un momento. Sabía lo que venía,
Pero también sabía que, a diferencia de tantas otras víctimas, ella estaba grabando todo y no olvidaría nada. En el maletero, tal como había previsto, encontraron un bloque de cocaína perfectamente empaquetado, colocado de forma demasiado visible para resultar convincente. Barrett se rió a carcajadas, como si fuera parte de un espectáculo privado. «Mira lo que se llevaba la Federal. Debe ser para uso personal, ¿no?», se burló, mientras Whitmore mantenía su mano firme sobre su arma, ahora apuntando vagamente al suelo. Cuando Mónica anunció, con claridad controlada, que era una agente especial de la DEA, Whitmore simplemente se rió y miró a Barrett de reojo. «¿Agente de la DEA? Eso es nuevo. Ahora sí que contratan a cualquiera», dijo con burla y satisfacción a partes iguales. «No verificaron tu identidad en el sistema. No pidieron refuerzos. La trataron simplemente como un número más a acumular, como otro trofeo para colgar en la pared del ego racista e intocable que alimentaron en ese condado olvidado a los ojos de la justicia». La colocaron en el coche policial sin posibilidad de diálogo. La puerta trasera se cerró con un clic metálico amortiguado, como si sellara una cápsula de silencio. De camino a la comisaría, Mónica notó las miradas intercambiadas entre los dos hombres en el asiento delantero. Eran miradas de alguien que sabía que tenía el control. La radio del vehículo permaneció apagada, lo que confirmó que hasta ese momento no se había realizado un registro oficial del incidente. Memorizó los pequeños detalles, el nombre parcialmente borrado en la identificación de Barrett, la mancha de salsa en la manga del uniforme de Whitmore, la forma en que ambos evitaron las cámaras en las carreteras principales y tomaron rutas secundarias. Mónica no luchó con gritos ni desesperación. Su arma era otra: observar, procesar, registrar. Y allí, aún esposada, ya estaba construyendo el comienzo de su caída. La comisaría era un edificio viejo, con olor a humedad, paredes amarillentas y un recibimiento que mezclaba indiferencia con arrogancia. No había computadoras conectadas, solo pilas de papeles, enchufes manuales y un teléfono fijo con la carcasa rota. Mientras la llevaban a su celda, Mónica se encontró con un agente que parecía más joven y que ni siquiera levantó la vista mientras sus colegas la conducían esposada por el pasillo. Dentro de la celda, un espacio de 3 por 3 metros, con un colchón manchado y un inodoro metálico mugriento. El aire era denso, como si el tiempo se hubiera detenido dentro para observar los absurdos sin intervenir. En la esquina, un hombre negro, joven y delgado, con el rostro hinchado por moretones mal curados, levantó la vista al notar su presencia. Tenía 20 años como máximo, ojos vivos, pero cansados. «¿También te atropellaron en la carretera?», preguntó con un tono que mezclaba ironía y resignación. Mónica asintió levemente, sentándose en el borde de la cama, sin apartar la vista de la puerta de 1900. Hierro. El niño se presentó como Elijah. Estuvo encerrado durante 3 días, sin abogado. No se permiten llamadas telefónicas. Según él, en el coche habían encontrado dinero que, según sus padres, utilizaría para pagar la matrícula universitaria del semestre. El dinero se ha ido y en la guantera apareció una pistola. Siempre eligen a la perfección. Negros, jóvenes, solos, fáciles de desaparecer, fáciles de inventar, dijo, frotándose la frente magullada. Mónica escuchó en silencio. Sus ojos escudriñaron el entorno con precisión clínica. Las cámaras de seguridad no funcionaban. El expediente de Elijah aún no estaba en el sistema, y todo olía a rutina. No fue un error aislado, era un patrón. Y allí, dentro de esa celda, Mónica decidió. Quizá la habían subestimado, pero no tenían idea de a quién habían metido tras las rejas. Ella no saldría de allí sola. Me aseguraría de llevarme toda la podredumbre conmigo.
El tiempo en la celda transcurría lentamente, pero Mónica no desperdiciaba ni un segundo. Mientras Elijah dormía en un rincón, repasó mentalmente todos los protocolos violados, derechos ignorados y patrones ilegales que había podido identificar. Recordó la conversación en el auto, el rastro sin cámaras, el desdén con el que habían tratado su identidad. Ella conocía cada resquicio, cada coma de los procedimientos legales. Y yo sabía que todo lo que hacía falta era un movimiento externo, una decisión acertada para derribar ese castillo de abusos que pretendía ser un departamento de policía. Fue entonces cuando, tal como había predicho, Whitmore y Barrett aparecieron nuevamente en la celda, sin ninguna justificación, solo para observar, burlarse, reforzar el juego de poder. Whitmore golpeó la valla con su bastón. ¿Aún crees que eres alguien importante, agente?, dijo forzando una sonrisa burlona. Barrett, a su lado, soltó una breve carcajada. Aquí no eres más que otra mujer negra con problemas. Mónica se levantó con calma. No dije nada. Inmediatamente. Los observó a ambos durante unos segundos y luego respondió en voz baja y firme. Sigo siendo agente especial de la DEA. Y, a diferencia de ti, sé exactamente lo que hago. La respuesta provocó un breve silencio. No fue lo que esperaban. Sin gritos, sin súplicas, solo control, solo convicción. Dieron un paso atrás, pero trataron de ocultarlo. Whitmore forzó la expresión, veremos hasta dónde llega este pequeño acto, mientras golpeaba la cerradura de la celda. Pero en su interior, ambos sabían que había algo diferente en esa mujer, y se darían cuenta de ello con toda su fuerza apenas unos minutos después, cuando el sonido de neumáticos chirriando resonó afuera de la estación de policía. 3 todoterrenos negros se detuvieron al unísono, como si el propio gobierno hubiera decidido visitar el fin del mundo. La puerta principal se abrió con brutalidad, y por allí entró el subdirector de la DEA, Raymond Holt, acompañado de 2 alguaciles estadounidenses y un equipo de inteligencia federal. El juego ha cambiado. El impacto de la llegada fue inmediato. Agentes federales recorrieron con paso decidido los pasillos de la comisaría, exigiendo registros, solicitando contraseñas de acceso, solicitando cámaras y archivos. El sheriff local, un hombre de pelo gris y expresión cínica, intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban mientras agarraba la funda de su pistola, como si sintiera que su pequeño imperio se estaba desmoronando. Raymond Holt fue directo a la celda donde estaba Mónica y, sin andarse con rodeos, ordenó: libérenla ahora, sin formalidades, sin explicación. Solo autoridad y urgencia. Whitmore dudó, visiblemente confundido, hasta que recibió una mirada fulminante de uno de los alguaciles, que puso su mano sobre su funda como diciendo: «Muévete o serás eliminado». Con manos temblorosas, Whitmore abrió la celda. Mónica se fue en silencio. No había alivio en su rostro, solo concentración. Ella miró rápidamente a Elijah y asintió levemente. Él entendió. Aún no era el final. En el pasillo, mientras el equipo comenzaba a mapear las violaciones y la evidencia faltante, Holt le entregó a Mónica un sobre marrón. Todo lo que pediste, incluyendo los informes bancarios y las imágenes recuperadas de la gasolinera. Ella asintió con un gesto contenido. Ya sabía qué haría con ese material. No fue solo venganza, fue una operación estratégica. Los archivos contenían evidencia que iba más allá del abuso que sufrió. Había registros financieros de depósitos irregulares en la cuenta de Barrett, imágenes de cámaras que habían sido borradas, pero recuperadas por expertos, e incluso un informe interno del FBI que indicaba que el condado había estado bajo investigación encubierta durante meses. Mónica había sido la pieza que faltaba, no por casualidad. Ella sabía colocarse allí donde el sistema no quería ojos.
y, más que eso, sabía cómo poner el propio sistema en contra de sus protectores. Estaba listo para la segunda fase. El Palacio de Justicia del Condado estaba abarrotado. Periodistas locales, representantes del Departamento de Asuntos Internos, residentes curiosos y miembros del equipo federal llenaron cada rincón de la sala. La audiencia fue convocada con urgencia. El fiscal del distrito, un hombre blanco de habla rápida y gestos teatrales, intentó mantener el control de la narrativa desde el principio. Acusó a Mónica de narcotráfico, presunta resistencia al arresto, sugirió que su placa era falsa y trató de desacreditar su desempeño como agente. Mónica, sentada en el banquillo de los acusados, permaneció en silencio, sin abogado, ninguna reacción, solo mirando. El juez, un hombre de mediana edad y rostro rígido, notó la rareza. «Señora Trenton, ¿conoce la gravedad de los cargos? ¿Tiene representación legal?», preguntó con cierta preocupación. Fue entonces cuando ella habló. «No necesito representación, Excelencia. Hablaré yo mismo». La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Mónica. Se levantó tranquilamente. Sacó de su chaqueta la credencial original de la DEA, con holograma, sello, firma digital y número de registro válido, y se la entregó al juez. Luego mostró el contenido del sobre: vídeos, informes, transcripciones, depósitos bancarios, impresiones de mensajes entre Whitmore y un conocido traficante de drogas de la región, nombres, fechas, ubicaciones. Cada documento fue presentado con precisión quirúrgica. El juez hojeó los papeles con expresión cada vez más asombrada. El fiscal intentó interrumpir, pero fue bloqueado en cada intento. Mónica, con voz firme y tranquila, reveló todo el esquema. Detenciones falsificadas, pruebas plantadas, desaparición de bienes incautados y la estructura de protección mutua entre la comisaría y la oficina local. Lo que parecía una simple audiencia de custodia se convirtió, en minutos, en una histórica sesión de denuncia pública. Las máscaras comenzaron a caer. El juez se reclinó en su silla, respiró profundamente y luego miró a Whitmore y Barrett, quienes estaban sentados en el estrado de los testigos. Los rostros de ambos eran una imagen de incredulidad. Hasta ese momento, creían que todo se había tratado simplemente de un malentendido o, como mucho, de una acusación inversa que pronto quedaría contenida tras bastidores. Pero a medida que un agente del FBI seguía leyendo en voz alta los documentos en la sala, las capas de protección comenzaron a desmoronarse. El juez pidió un receso de 5 minutos y, al regresar, anunció: «Dadas las pruebas presentadas y la gravedad de las acusaciones, ordeno la prisión preventiva del señor Ryan Whitmore y del señor Cole Barrett». El murmullo en la sala estalló en shock y sorpresa. Mónica, de pie, simplemente observaba. No era momento de celebrar. Fue justicia. Barrett se levantó bruscamente, intentando discutir con el juez, diciendo que todo era una trampa. Sus gritos resonaron en toda la sala del tribunal. «Esto es un engaño. Lo planeó todo. Peligrosa». «Esta mujer es», gritó mientras 2 oficiales lo sujetaban y lo esposaban. Whitmore intentó escabullirse por un costado, pero fue bloqueado por un agente de inteligencia que lo empujó hacia el centro de la habitación. La multitud observaba la escena en absoluto silencio, como si nadie allí creyera que lo que realmente estaba sucediendo. Era raro ver al sistema tragarse sus propios escudos. Era raro ver a una mujer negra, previamente esposada y humillada, derribar a 2 representantes de la autoridad local con pruebas frente a todo un público. Mónica no movió un músculo. No había euforia en sus ojos, solo la serenidad de alguien que sabía desde el principio que ganar no se trataba de venganza, se trataba de método, y ella había hecho exactamente lo que había planeado.
Al final de la audiencia, Mónica fue liberada oficialmente por el tribunal, sin tener que firmar nada más que un agradecimiento por su colaboración con las investigaciones federales en curso. A la salida no había periodistas, esperando con micrófonos ni cámaras, buscando titulares. Lo que había era un grupo silencioso de lugareños, entre ellos el joven Elías, ahora libre. La miró fijamente durante unos segundos y luego asintió levemente, sutil pero cargado de significado. Mónica correspondió con el mismo gesto. Ninguno de los dos sonrió. No fue un final feliz, fue solo un punto de inflexión. Elías llevaba moretones, Mónica llevaba cicatrices, pero en ese momento compartieron algo poderoso. Se había enfrentado a la máquina de opresión, y por un instante detuvo los engranajes. En el estacionamiento, Raymond Holt la esperaba junto a la misma camioneta que la había traído. Tenía los brazos cruzados, el traje desaliñado y la expresión cansada. Cuando ella se acercó, él abrió la puerta del coche sin decir una palabra. Dentro del vehículo, el aire acondicionado zumbaba suavemente. Fue solo cuando se movían que Holt rompió el silencio. ¿Y ahora qué? ¿Vuelves a la base?, preguntó sin apartar la vista de la carretera. Mónica miró por la ventana, viendo pasar los campos de Georgia como sombras. Todavía no. Quiero ver el informe final y asegurarme de que este departamento se someta a una auditoría, respondió. Él asintió, como si ya lo hubiera esperado. Sabes que esto no termina aquí, ¿verdad?, dijo él. Lo sé, nunca termina, pero cada vez que derribamos un pilar, el resto se tambalea. Su voz no contenía ira ni esperanza idealista. Fue simplemente la observación de alguien que aprendió a vivir en la lucha sin esperar reconocimiento, y eso, en sí mismo, ya era una forma de victoria. De regreso al hotel designado por el equipo federal, Mónica subió a su habitación sin pedir ayuda. Se negó a prestar servicio a la habitación, despidió a la seguridad y no llamó a nadie. Se sentó en el borde de la cama con los pies todavía puestos y abrió su computadora portátil. Durante las 2 horas siguientes, redactó un informe completo de lo sucedido, adjuntando pruebas, fechas, horas e incluso observaciones personales sobre la composición psicológica de los atacantes. Escribió no solo como un agente de la DEA, sino como alguien que conocía el valor de registrar la verdad antes de que fuera distorsionada. Cuando terminó, guardó el archivo en 3 servidores diferentes y envió una copia impresa al Departamento de Asuntos Internos de la agencia. Era su manera de garantizar que la historia no se olvidara. Luego apagó la computadora y se quedó mirando su propio reflejo en el espejo del dormitorio. No vi ninguna heroína, vi a un sobreviviente, una mujer negra que aprendió a la fuerza a moverse entre los agujeros de la justicia para, a veces, hacer que funcione. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Mónica bajó al vestíbulo del hotel con su maleta. Holt la estaba esperando con 2 cafés en la mano. Le entregó uno y le preguntó, sin florituras, ¿lista para irnos? Ella asintió. Los dos se marcharon sin prisa. En el coche, el silencio confortable. Ninguno de los dos sintió la necesidad de repetir lo que ya sabían. Cuando pasaron el límite del condado, Mónica miró por el espejo retrovisor por un momento. Esta vez no había ningún vehículo siguiéndolos, solo asfalto, vegetación y un nuevo destino. ¿Crees que captaron el mensaje?, preguntó Holt casi con indiferencia. No importa. Lo que importa es que ahora saben que alguien los está observando, respondió Mónica con la misma firmeza de siempre. Esa respuesta transmitía lo que ninguna sentencia judicial podría escribir, la convicción de que, incluso sin los focos de atención, hay gente dispuesta a enfrentar al sistema y ganar, aunque sea en silencio.